todos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con temas bíblicos, parte 4. Comencemos. No fumar. Ustedes no tienen que fumar porque si ustedes fuman, le están sacando el aire que Dios te dio y por lo tanto ustedes tienen que cuidar por su salud, tienen que cuidar por el pulmón, que también es un órgano muy que tenemos en nuestro cuerpo, que es muy útil para respirar aire puro y por lo tanto ustedes no deben contaminar el pulmón con tanto cigarrillo. Ustedes tienen que alejarse del cigarrillo, porque es así. Nosotros tenemos que tener en cuenta que fumar les saca el aire del pulmón. Y por eso nosotros necesitamos el aire, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza, y por lo tanto nos dio el aliento de vida. Y por eso dijo en el Génesis, que Dios le dio aliento de vida y el hombre fue hecho un ser viviente. Significa que sin el aire no somos nada, porque nosotros tenemos que siempre estar, no fumar, y eso es muy importante, porque nosotros le estamos sacando el aire si estamos fumando, y eso no es lo que el Señor quiere. No robarás. Nosotros no tenemos que robar a nadie. ¿Acaso tú robas a tu propia familia? Lo mismo sucede a la familia de la fe. ¿Por qué usted roba? ¿Por qué hace esas cosas que no le agradan a Dios? Porque eso no le agrada. Y por eso, si alguien roba, usted tiene que alejarse de ese vicio tan malo, de ese vicio circuloso. Y por lo tanto, ustedes tienen que siempre estar no robando, porque si usted roba, ¿cómo poder robar a esa pobre gente? A esa pobre gente que ni siquiera le alcanza el salario para alimentar a sus hijos. Dígame, ¿usted qué haría si te roban a usted? O si te roban a otro, sí, ¿qué haría usted? Porque en realidad no necesitamos robar. Lo único que necesitas es un trabajo honesto, un trabajo honrado. Usted necesita un trabajo y por eso, si usted quiere comprar, en vez de robar, mejor cómprenle a él, porque él necesita su sustento de cada día. Y por eso, dejen de robar, por favor. No matarás. Nosotros no tenemos que matar, claro que no, porque el enemigo dijo, Jesús dijo que el enemigo vino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y que la tengan en abundancia. Porque nosotros no tenemos que matar. No podemos poner la ley en nuestras manos. Porque para eso están los policías, para controlar a la gente. Mejor déjenlo todos los policías. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que siempre no matar. Porque si usted mata, ¿qué haría con eso? ¿Qué haría? 50 años de prisión o 20 años de prisión o lo que sea. Ustedes tienen que dejar de hacer esas cosas y así las cosas no tienen por qué molestarse y por lo tanto usted no tiene que matar porque es muy malo y muy mal hecho. Pues, por eso es muy gravoso y dañino. Usted tiene que siempre educar a sus hijos, siempre tiene que guiarlo por el camino del Señor, porque dijo, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, y por lo tanto usted no tiene que matar, porque usted sabe que matar es un crimen, y ese crimen lo va a pagar en la cárcel, pero usted sabe que mejor ahórrense el tiempo en la cárcel. Claro que sí, porque si usted hace eso, usted no tiene usted siempre tiene que evitar la justicia, siempre que supongamos que uno mata y lo entrega el policía a la cárcel y por lo tanto él
está cumpliendo con su deber, porque para él es un trabajo honrado. Los policías están para controlar, para cuidar, para hacer todo lo posible para que su país quede en paz. Y por lo tanto, ustedes tienen que dormir tranquilos y dejen ese trabajo a los policías, porque ese trabajo les sustenta cada día con su sueldo, porque solo quiero meterme en este asunto, pero creo que es una buena elección que usted tiene que dejar de matar. Eso es malo. No sean como Caín que mató a su hermano, Abel. Y por lo tanto, usted tiene que dejar de matar. Y eso es lo más importante. Nosotros tenemos que resistir y que siempre tenemos que no matar, no matar. Acuérdense de lo que les digo, porque matar es malo y no se debe, porque es un daño muy irrecuperable. Y por lo tanto, así dice la palabra del Señor. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con temas bíblicos, parte 1. Comencemos. Las mentiras. Nosotros no tenemos que decir mentiras, porque Jesús mismo dijo que el diablo es el padre de la mentira. Por lo tanto, ustedes no tienen que echar mentira a nadie. Lo único que pueden hacer es solo decir me parece. Porque cuando usted dice me parece, significa que no estás 100% seguro de lo que dices. Y por lo cual, por ejemplo, si yo digo, me parece que esta puerta está cerrada. Eso significa que no estoy completamente seguro de lo que digo. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Porque a veces tenemos que revisar si ha dicho o no mentira. Porque es así. Nosotros no tenemos que decir mentira. Y por eso es lo más importante que tenemos. El perdón. Nosotros tenemos que perdonar a todos por igual. No importa si se lo merecen o no. Tenemos que perdonar a todo el mundo. Tenemos que perdonar. Porque el mismo Jesús dijo que el que no perdona, Dios tampoco perdona. Y eso dice que es un problema muy serio. Que nosotros tenemos que practicarla más a menudo. Y que podemos siempre ser parte de él como fundamento del perdón. Y por eso, el perdón es muy importante. Porque si usted perdona, estás liberando a ciertas incomodidades y por lo cual usted tiene que perdonar y eso es lo más importante que debemos tomar. Y por último, la gracia. La gracia del Señor Jesús siempre estará con ustedes y espero que siempre les siga de provecho que si el Señor Jesús dice, bástate mi gracia y por lo cual Él dice eso porque ustedes piden algo que porque él, y como respuesta reciben, bástate mi gracia, sí, porque es verdad, la gracia nos cubre todo, nos cubre de pecados, el amor, también el amor cubre multitud de pecados, por eso, el Señor vino a ofrecer todo eso, y ¿qué más podríamos pedir? ¿Y qué más podríamos pedir sobre eso? A ver, dígame, que usted que pediría algo, que Jesús solo diría, bástate mi gracia, porque Él quiere que nos conformemos con lo que tenemos, y eso es lo más importante. Pero también dice que tenemos que tener como respuesta eso, porque a veces hay peticiones que no tienen sentido de lo que vos decís o pedís. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre poner la gracia del Señor Jesús. Así sea y que también que Dios los acompañe y espero que este video habrá sido una fuente de inspiración para todos. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido. Y dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Sí, porque nosotros tenemos que amarlos a todos. Tenemos que seguir, siempre cumplir ese mandamiento que el Señor nos da. Y que siempre tenemos que llevarlo con alegría de corazón. Y por eso hay que amar más
y menos hacer violencia. Tienen que amar más y menos las peleas. Ustedes tienen que alejarse de las cosas que no se separan de la gente. Nosotros tenemos que amar a todos por igual, porque ese es el Señor Dios quien te manda que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y por lo tanto, ustedes tienen que amarlos a todos ustedes, porque ese es el amor de Dios que está en nosotros. Pero solo le digo una cosa, yo no predico el amor por 24 horas al día o 48 al día. Claro que no, eso lo hacen los falsos profetas, los falsos pastores. Eso es lo que hacen. Te dicen cosas halagüeñas y por eso nosotros tenemos que... Yo sé que hay un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios de ira y consumidor, y por lo tanto nosotros tenemos que amar igual al prójimo y como nosotros mismos también. Tenemos que seguir fielmente en que Él nos ha dado este mandamiento. Es muy importante que ames de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todo tu corazón. Eso es lo que Él te pide, nada más que eso, porque Él te ama y quiere lo mejor para ti y quiere ver tus planes y tus sueños realizados, porque Él es el Señor y todo lo puede. Por eso el Señor siempre está con ustedes y que siempre se debe manifestar el amor que está en nosotros, el, porque siempre tiene que ser todo lo que es amor, porque dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor todo lo soporta, todo lo puede, eso significa que todo lo puede el amor, porque el amor cubre multitud de pecados y por lo tanto ustedes tienen que amar más y hacer menos violencia y peleas y discusiones y todo eso. Pero nosotros queremos que siempre sean así, amándolos a todos por igual, porque el Señor Jesús dice que nos amemos el uno por el otro, eso es muy importante. Tenemos que cuidar la salud y respetar lo que hay. Y nada de pelea y nada de violencia, porque eso no llega a ninguna parte, porque nosotros seguimos intentando amar al prójimo como nosotros mismos, y eso es muy importante. Tenemos que ayudar, tenemos que amar, tenemos que colaborar, tenemos que hacer todo lo posible para que el Señor te recompense cuando vas al cielo. Y por lo tanto, el Señor te va a recompensar de todo lo que hacemos aquí en la tierra. Y por lo tanto, Él es el único que te puede hacer eso, porque confiamos en el Señor Jesús y que siempre Él está con todos ustedes y que es muy importante que ustedes tengan que tener en cuenta que Él te ama y quiere lo mejor de ti. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con mirad qué amor nos ha tenido el Padre, para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Primera de Juan 3:1. Nosotros tenemos que amar más y que siempre tenemos que amar al Padre Dios, porque dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre, porque Él nos llama hijos de Dios y amamos a Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre amar a Él de todo corazón, porque el Señor está con nosotros y confiamos en sus planes que tiene para con todos ustedes, porque el Señor Dios los ama y los quiere tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados en la cruz. Eso es amor, y por lo cual ustedes no presten atención a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, y tampoco digan soy parte de ellos. No, claro que no. Yo no digo el amor las 24 horas al día, ni 48 horas al día. Yo solo digo que en parte es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de ira y consumidor. Y por lo tanto, ustedes tienen que darse cuenta que la vida no es solo el amor de Dios, también es un Dios de ira y consumidor, pero es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y por lo tanto, yo sé que el amor es importante, pero también
hay que tener en cuenta que Dios castiga el pecado. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, porque dice acá, mira cuál amor nos ha tenido el Padre. Porque si amamos así, somos amados hijos de Dios, porque si practicamos el amor, Él nos va a llamar hijos de Dios, pues lo somos. Por eso, tenemos que amarlos a todos, por eso es muy importante que ustedes sientan el amor de todos. Y por eso hoy quiero que ustedes se acerquen a Dios de todo corazón y que le pidan que les perdone sus pecados, porque Él es amor y se ha entregado en la cruz por nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si se los confesamos con fe, porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él después, y por lo tanto es muy importante que usted tiene que necesitar de ese regalo. No lo rechace, porque algún día Dios te dará cuentas de lo que haces aquí en la tierra, y por lo tanto tiene que estar mucho cuidado con lo que siempre haces, pero también hay que amar a nuestros enemigos y a nuestros prójimos, es lo más importante, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal de Fabián. Hoy comenzamos con temas bíblicos, parte 3. Comencemos. La violencia. Nosotros no tenemos que practicar violencia porque tenemos que siempre estar de acuerdo con la palabra, y además tenemos que amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, y por lo tanto la violencia no conduce a nada bueno, solo desastres, errores, fracasos, abusos. No se debe hacer eso porque están destruyendo al prójimo como nosotros mismos, y por lo tanto ustedes tienen que amarse con todo el corazón, y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Dios y en Jesucristo. Por eso siempre nos da la capacidad de amarnos unos a otros mutuamente, porque Cristo dijo que hay que amar a nuestros prójimos y enemigos, y por lo tanto ustedes tienen que amar más y dejar la violencia. Eso es muy malo, porque la violencia es algo que envenena y daña a la persona. Ustedes tienen que alejarse de ese tipo de cosas. El pecado. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús, porque si nosotros no somos perfectos, tenemos que alejarnos de todo pecado, porque Él nos perdona de todo pecado, y eso es muy importante, porque el pecado conduce a la muerte eterna, pero Jesús vino a rescatarte de la muerte eterna. Él viene para que, porque Él ofrece que usted acepte ese regalo de amor y de perdón. Y lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesús, arrepentirte de tus pecados y acepta a Jesús en tu corazón, que es lo más importante. Por eso, nosotros tenemos que alejarnos de todo pecado, y eso es lo más importante. Ustedes tienen que elegir siempre alejarse del pecado, porque el pecado es algo que no se debe hacer, y por lo tanto ustedes tienen que, porque si usted hace algo malo, eso es pecado, pero nosotros... Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con temas bíblicos, parte 1. Comencemos. Las mentiras. Nosotros no tenemos que decir mentiras, porque Jesús mismo dijo que el diablo es el padre de la mentira, y por lo tanto ustedes no tienen que echar mentira a nadie. Lo único que pueden hacer es solo decir me parece, porque cuando usted dice me parece, significa que no estás 100% seguro de lo que dices, y por lo cual, por ejemplo, si yo digo me parece que esta puerta está cerrada, eso significa que no estoy completamente seguro de lo que digo. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, porque a veces tenemos que revisar si ha dicho o no mentira, porque es así. Nosotros no tenemos que decir mentira, y por eso es lo más importante que tenemos. El perdón. Nosotros tenemos que perdonar a todos por igual, no importa si se lo merecen o no. Tenemos que perdonar a todo el mundo, tenemos que perdonar, porque el mismo Jesús dijo que el que no perdona, Dios tampoco perdona. Y eso dice
que es un problema muy serio, que nosotros tenemos que practicarla más a menudo y que podemos siempre ser parte de él como fundamento del perdón. Y por eso, el perdón es muy importante, porque si usted perdona, estás liberando a ciertas incomodidades y por lo cual usted tiene que perdonar y eso es lo más importante que debemos tomar. Y por último, la gracia. La gracia del Señor Jesús siempre estará con ustedes y espero que siempre les siga de provecho que si el Señor Jesús dice, bástate mi gracia y por lo cual Él dice eso porque ustedes piden algo que porque Él y como respuesta reciben, bástate mi gracia. Sí, porque es verdad, la gracia nos cubre todo, nos cubre de pecados, el amor, también el amor cubre multitud de pecados. Por eso, el Señor vino a ofrecer todo eso. ¿Y qué más podríamos pedir? ¿Y qué más podríamos pedir sobre eso? A ver, dígame, que usted que pediría algo, que Jesús solo diría, bástate mi gracia, porque Él quiere que nos conformemos con lo que tenemos, y eso es lo más importante. Pero también dice que tenemos que tener como respuesta eso, porque a veces hay peticiones que no tienen sentido de lo que vos decís o pedís. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre poner la gracia del Señor Jesús. Así sea, y que también que Dios los acompañe y espero que este video habrá sido una fuente de inspiración para todos. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con mirad qué amor nos ha tenido el Padre, para amarnos hijos de Dios, pues lo somos. Primera de Juan 3:1. Nosotros tenemos que amar más y que siempre tenemos que siempre amar al Padre Dios, porque dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre, porque Él nos llama hijos de Dios y amamos a Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre amar a Él de todo corazón, porque el Señor está con nosotros y confiamos en sus planes que tiene para con todos ustedes, porque el Señor Dios los ama y los quiere tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados en la cruz. Eso es amor. Y por lo cual ustedes no presten atención a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, y tampoco digan que soy parte de ellos. No, claro que no. Yo no digo el amor las 24 horas al día, ni 48 horas al día. Yo solo digo que en parte es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de ira y consumidor. Y por lo tanto, ustedes tienen que darse cuenta que la vida no es solo el amor de Dios, también es un Dios de ira y consumidor, pero es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y por lo tanto, yo sé que el amor es importante, pero también hay que tener en cuenta que Dios castiga el pecado. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, porque dice acá, mira cuál amor nos ha tenido el Padre. Porque si amamos así, somos amados hijos de Dios, porque si practicamos el amor, Él nos va a llamar hijos de Dios, pues lo somos. Por eso, tenemos que amarlos a todos, por eso es muy importante que ustedes sientan el amor de todos. Y por eso hoy quiero que ustedes se acerquen a Dios de todo corazón y que le pidan que les perdone sus pecados, porque Él es amor y se ha entregado en la cruz por nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si se los confesamos con fe, porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él después, y por lo tanto es muy importante que usted tiene que necesitar de ese regalo. No lo rechace, porque algún día Dios te dará cuentas de lo que haces aquí en la tierra. Y por lo tanto, tienes que estar mucho cuidado con lo que siempre haces. Pero también hay que amar a nuestros
amigos y a nuestros prójimos. Es lo más importante. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con tema bíblico parte 3. Comencemos. La violencia. La violencia es mala en sí misma y por lo tanto ustedes tienen que alejarse de eso y amar más al prójimo como a nosotros mismos y a nuestros enemigos, porque el Señor Jesús dice que practiquemos el perdón y el amor por encima de todo, y por eso es más importante que ustedes tienen que alejarse de la violencia, porque la violencia es malo y no se debe hacer eso, y por lo tanto usted tiene que alejarse de la violencia, porque eso es gravoso, es dañino. Ustedes tienen que alejarse de ese tipo de cosas y por lo tanto tienen que amar más al prójimo como a nosotros mismos. El pecado. Ustedes tienen que alejarse también del pecado, porque el pecado trae desobediencia y muerte eterna. Y por lo tanto usted tiene que arrepentirte de tus pecados para que Cristo Jesús te perdone. Pero hay una cosa que Jesucristo quiere que hagas. Primero, tienen que pedir perdón a otros o perdona a otros también. Así Cristo te perdonará después, porque nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar esa meta gloriosa que el Señor está con nosotros, y por eso hay que mantener siempre cercanos a Dios en medio nuestro y el corazón nuestro. Nosotros tenemos que siempre alimentarnos de la palabra del Señor, porque Él es una fuente de inspiración para todos, y por lo tanto ustedes tienen que practicar siempre el amor sincero y dejar de pecar, porque el pecado conduce a la muerte. Jesús te cambió el destino, tienes que aceptar ese regalo, porque si lo desprecia, ¿quién podrá ser salvo? Porque dice, ¿quién descuidamos una salvación tan grande? Sí, nosotros tenemos que guardar esa salvación en medio de nuestro corazón. Claro que sí, nosotros tenemos que siempre que el pecado conduce a la muerte, el pecado conduce a la desobediencia y la consecuencia de lo que hacemos, y por lo tanto ustedes tienen que alejarse del pecado. Número 3, la paciencia. Ustedes tienen que mostrar más paciencia para con todo. Yo sé que es difícil de soportar, pero también nosotros lo seguiremos intentando con fe, con fervor y con siempre que el Señor nos ayude. Pídanle a Dios que los ayude a soportar las pruebas, y por lo tanto ustedes tienen que ser bien bondadosos para con todos. Y también hay que ser pacientes, como el Señor Jesús dijo, y que hay que ser pacientes. Y también lo dijo Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso nosotros tenemos que siempre ser pacientes, porque la paciencia es algo que se debe tener en cuenta, porque nosotros tenemos que siempre estar de acuerdo de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar bien agradecidos. Por eso nosotros tenemos que mostrar paciencia para con todo, porque eso es lo que agrada a Dios, y que nosotros tenemos que hacerlo con todo el corazón. Sé que no es fácil hacerlo, yo se lo digo por experiencia propia, pero yo lo único que quiero es que ustedes hagan eso, porque el Señor está con ustedes, y eso es lo más importante. Si alguien no puede más soportar, pídale paciencia o fuerza a Dios, porque Él da fuerza para soportar esas cosas, y por lo tanto ustedes tienen que siempre estar de acuerdo con la palabra del Señor. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Ella me respondió que una diabla y que no se enamora, mora. Como lo conciencia, no conciencia, que lo toco usted. Algo más que amigos de verdad, los digo de verdad, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son les son mucho bla bla. Chuta. Yo soy mero de mi comuna, tengo mi pistola. No cualquiera a mí me llega.
va a ser tan fácil poseerme. Yo siempre distante, tú solo entre mi follower. Le mandé pensando en Night Tower porque tenemos todo que ver. Nadie quiere saber cómo me siento del cora, pero él me respondió que me cuidaba con su pistola. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Ella me respondió que una yale que no se enamora, mora. Como lo conciencia, no conciencia que todo conté. Algo más que amigos de verdad, los digo de verdad, tenemos todo que ver. Por él tengo enemigos, pero todos son les son mucho bla bla. Chuta, yo soy mero de mi comuna, tengo mi pistola. No cualquiera a mí me llega, es diferente desearme que tenerme. Quiere que yo sea su mina, pero no va a ser tan fácil poseerme. Yo siempre distante, tú solo entre mi follower. Le mandé pensando en Night Tower porque tenemos todo que ver. Nadie quiere saber cómo me siento del cora, pero él me respondió que me cuidaba con su pistola. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Ella me respondió que una yale que no se enamora, mora. Como lo conciencia, no conciencia que todo conté. Algo más que amigos de verdad, los digo de verdad, tenemos todo que ver. Por él tengo enemigos, pero todos son les son mucho bla bla. Chuta, yo soy mero de mi comuna, tengo mi pistola. No cualquiera a mí me llega, es diferente desearme que tenerme. Quiere que yo sea su mina, pero no va a ser tan fácil poseerme. Yo siempre distante, tú solo entre mi follower. Le mandé pensando en Night Tower porque tenemos todo que ver. Nadie quiere saber cómo me siento del cora, pero él me respondió que me cuidaba con su pistola. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Ella me respondió que una yale que no se enamora, mora. Como lo conciencia, no conciencia que todo conté. Algo más que amigos de verdad, los digo de verdad, tenemos todo que ver. Por él tengo enemigos, pero todos son les son mucho bla bla. Chuta, yo soy mero de mi comuna, tengo mi pistola. No cualquiera a mí me llega, es diferente desearme que tenerme. Quiere que yo sea su mina, pero no va a ser tan fácil poseerme. Yo siempre distante. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con temas bíblicos, parte 2. Comencemos. El engaño. Nosotros tenemos que dejar de engañar a la pobre gente, porque eso es malo y no se debe hacer. Y por lo tanto, ustedes tienen que dejar de lado eso y siempre continuar, siempre que dejemos de engañar a la pobre gente, sí, porque esos los necesitan tanto a ustedes y ustedes los engañan. Ustedes no tienen por qué hacer eso. Ustedes están muy mal lo que hacen y por lo tanto ustedes siempre tienen que tomar en cuenta que el engaño no se va a nada bueno, solo a la ruina, y solo cosechan cosas que no se debe y por lo tanto ustedes no hagan eso porque es muy importante que dejen de lado el engaño y también que no engañen a las personas con sus religiones, sí, porque no estoy hablando de todas las religiones, estoy hablando de algunas iglesias que son falsas iglesias y por lo tanto niegan al Hijo que vino como hombre en la tierra y por lo tanto todo lo que niegan al Hijo como hombre en la tierra es una falsa iglesia y por lo tanto ustedes tienen que alejarse de ello. El odio es malo también en sí mismo y también es una cosa que se envenena y por lo tanto ustedes tienen que dejar de lado el odio, tienen que practicar más el amor, como dice Francisco de Asís, dice San Francisco de Asís, dice así: donde haya odio, que se oponga el amor, sí.
Eso tenemos que hacerlo, porque el amor cubre multitud de pecados y nosotros tenemos que amar a todos por igual. No, ustedes tienen que siempre poner el amor donde hace odio, porque el odio nunca es bueno, mata el alma y envenena también, y por lo tanto ustedes tienen que alejarse de eso, porque eso nos, nos aparta más de Dios, y por lo tanto ustedes tienen que amarse unos a otros por igual. Porque hijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta porque el Señor Jesús está con nosotros. Y eso es lo que más importa en nuestra vida. Así que continuemos con la compasión. La compasión es muy importante que ustedes tienen que sentir el uno por el otro. O por una familia que es pobre y no tiene nada que dar. Y por ejemplo, ustedes tienen que por ejemplo, si se incendia una casa, ¿quién le va a dar muebles? ¿Quién le va a dar todo lo lujo de una casa? ¿Quién le va a dar? No es gratis, claro que no. Nosotros tenemos que trabajarlo para eso, porque ellos necesitan eso, de los bienes materiales, necesitan. Yo sé que son también y necesitan cosas espirituales, pero también de vez en cuando tenemos que ayudarlos a todos. Tenemos que ayudarlos, aunque sea un par de zapatos que no tengan, o cualquier cosa que no y cualquier cosa que ustedes tengan, dáselos a ellos, porque ellos algún día lo van a usar, y eso es lo más importante que tenemos, porque la compasión es algo muy grande que tenemos que tener en un buen corazón, un buen sentimiento, un buen amor, y por eso es muy importante que ustedes sientan amor con todos, porque el Señor Jesús dice, es mejor dar que recibir, dijo Pablo, y por lo tanto ustedes tienen que siempre hay que hacer lo bueno, no lo malo, porque el bueno siempre está dispuesto a compartir lo que uno tiene por el otro, pero tampoco ustedes tienen que abusar de la gente, de, de que uno los ayuda a todos. Claro que sí, eh, pero la gente no quiere trabajar, algunas, pero yo no estoy diciendo que, que solo no quiere ayudar, no, en realidad sí quiero ayudar, pero no abusar, no, porque abusar no es lo mismo que, que ayudar, porque mira, por ejemplo, un día me pide ayuda, y después otro día, mañana por ejemplo, le pide otra cosa. Y después el otro día te pide otra cosa. La otra semana te pide otra cosa. Así abusan. Ustedes tienen que pedir ayuda, pero no con abusar. Ustedes tienen que pedir ayuda, pero no solo hacia una persona, sino a varias personas que están dispuestos a ayudar. Por eso la compasión es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta todo lo que decimos, todo lo que hacemos por ellos. Tienen que agradecérselo al Señor Jesús, no a nosotros. Y por lo tanto, nosotros somos sus instrumentos. Y por eso es muy importante que ustedes tengan que sentir eso en la presencia del Señor. Así que muchísimas gracias y espero que sea de buena bendición este video para todos ustedes. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal de Fabián. Hoy continuamos con la parte 2, temas bíblicos. Comencemos. El engaño. El engaño es una parte fundamental que todos siempre están tratando con temas de religión. También con otros engaños. Por ejemplo, el realismo y el espiritual. Pero nosotros tenemos que dejar de lado las falsas iglesias. Solo estoy diciendo que todas las iglesias son falsas. Claro que no. Solo las iglesias falsas, que nosotros llamamos falsas, es porque niegan que Jesús es el hombre encarnado, que vino como hombre en la tierra. Sí, eso es falso, porque la verdad es que yo digo que Jesús sí vino en carne, pero el que niega eso
es falsa iglesia y por lo tanto ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que escuchan y observan. Y eso es muy importante. Ustedes primero tienen que tienen que estar listos antes de decidir en qué creer o en qué digan la gente. Sí, porque en realidad es que el engaño es algo que no se debe practicar y por eso que siempre ustedes tienen que estar en el conocimiento, tienen que estar con el entendimiento y la sabiduría, porque eso nos pide Dios que hagamos y por eso no nos dejemos llevar con palabras persuasivas. Así que eviten eso a toda costa. El odio. Nosotros no tenemos que odiar a nadie porque tenemos que amarlos. No tenemos que odiar. Tenemos que siempre estemos juntos para amarnos el uno al otro. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso nosotros tenemos que amarlos a todos por igual. No importa si se lo merecen o no, tenemos que hacerlo, porque Dios quiere que nosotros hagamos eso y por lo tanto tenemos que amarlos a todos. Es muy importante el amar al prójimo. La compasión. Nosotros tenemos que mostrar compasión por los que sufren. Mostrar compasión siempre por las personas que necesitan de cosas que ustedes no necesitan, porque ellos necesitan lo que no tenemos y por eso nosotros tenemos que tener siempre esa cosa que tenemos que tener en cuenta, porque la compasión es algo muy importante. Ustedes tienen que tener compasión de la gente que está siendo engañada por los falsos profetas y también hay que poner la compasión por todo, porque la Biblia dice que la compasión es una buena herramienta que se necesita para practicarla. La compasión es algo que se compara en muchos aspectos de la vida y por lo tanto ustedes tienen que mostrar compasión a la gente, no matar, ni tampoco eso. Así que ustedes tienen que tener compasión. Y por eso es muy importante que ustedes sepan que la compasión es muy buena y que nosotros tenemos que hacerlo porque el Señor Jesús dice que nosotros tenemos que ser compasivos, tenemos que ser todo lo que es buen hombre y por tanto nosotros tenemos que hacerlo porque también dijo el apóstol Pablo, o sea que nosotros también tenemos que practicar eso más a menudo. Y así sea, y espero que este video les sirva como una guía espiritual para todos ustedes, que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con la parte 2, temas bíblicos. Comencemos. El engaño. Nosotros no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Por eso, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y eso es lo más importante que tenemos, porque el engaño es algo que no se debe tener. Porque el engaño es algo que ustedes siempre quieren engañar a la pobre gente, aún en cuestiones espirituales. Porque ustedes, los falsos profetas, los falsos pastores, las falsas iglesias, solo estoy diciendo que todas las iglesias sean falsas. No, claro que no. Al contrario, estoy diciendo algunas iglesias que son falsas, pero no todas. O sea que el engaño también se refiere espiritual o realidad. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos o lo que escuchamos o lo que dicen. Porque antes de decidir, tenemos que escuchar lo que dice y después ver si se trata de un engaño o no. Eso es la cuestión. Y por lo tanto, ustedes tienen que observar con atención. Y también tienen que hacer lo posible para que ellos puedan tener el conocimiento. Así que ustedes cuando escuchen algo, solo razonen muy bien lo que acaban de escuchar.
porque eso es muy importante. Nosotros no debemos dejar que nos digan palabras persuasivas para que nos engañen a nosotros mismos. Y por eso es muy importante que nosotros tenemos que practicar siempre el escuchar y el observar. Es muy importante. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con temas bíblicos parte 1. Comencemos. Las mentiras. Nosotros no tenemos que decir mentiras porque Jesús mismo dijo que el diablo es el padre de la mentira. Por lo tanto, ustedes no tienen que echar mentira a nadie. Lo único que pueden hacer es solo decir me parece. Porque cuando usted dice me parece, significa que no estás 100% seguro de lo que dices. Y por lo cual, por ejemplo, si yo digo me parece que esta puerta está cerrada, eso significa que no estoy completamente seguro de lo que digo. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Porque a veces tenemos que revisar si ha dicho o no mentira. Porque es así. Nosotros no tenemos que decir mentira. Y por eso es lo más importante que tenemos. El perdón. Nosotros tenemos que perdonar a todos por igual. No importa si se lo merecen o no. Tenemos que perdonar a todo el mundo. Tenemos que perdonar. Porque el mismo Jesús dijo que el que no perdona, Dios tampoco perdona. Y eso dice que es un problema muy serio. Que nosotros tenemos que practicarlo más a menudo. Y que podemos siempre ser parte de él como fundamento del perdón. Y por eso, el perdón es muy importante. Porque si usted perdona, estás liberando ciertas incomodidades y por lo cual usted tiene que perdonar y eso es lo más importante que debemos tomar. Y por último, la gracia. La gracia del Señor Jesús siempre estará con ustedes y espero que siempre les siga de provecho que el Señor Jesús dice, bástate mi gracia y por lo cual Él dice eso porque ustedes piden algo que porque él, y como respuesta reciben, bástate mi gracia. Sí, porque es verdad, la gracia nos cubre todo, nos cubre de pecados, el amor, también el amor cubre multitud de pecados. Por eso, el Señor vino a ofrecer todo eso. ¿Y qué más podríamos pedir? ¿Y qué más podríamos pedir sobre eso? A ver, dígame, que usted que pediría algo, que Jesús solo diría, bástate mi gracia, porque Él quiere que nos conformemos con lo que tenemos, y eso es lo más importante. Pero también dice que tenemos que tener como respuesta eso, porque a veces hay peticiones que no tienen sentido de lo que vos decís o pedís. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre poner la gracia del Señor Jesús. Así sea, y que también que Dios los acompañe y espero que este video habrá sido una fuente de inspiración para todos. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con este versículo que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que orar, tenemos que dar gracias, tenemos que hacer todo lo posible porque el Señor está con nosotros en nuestro corazón y por eso nosotros tenemos que estar siempre gozosos, contentos, mucha alegría. Y también dice que hay que orar y también dice que hay que dar gracias porque es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es muy importante que tenemos que tener hoy en día, porque nosotros tenemos que orar por algo. Por ejemplo, Santiago dijo, si alguno está afligido, que ore, pero si uno está contento, que cante alabanzas. Sí, nosotros tenemos que hacer eso, porque así mostramos el respeto y el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hay que amar también al prójimo y por eso es muy importante que usted tiene que orar, tiene que estar alegre, tiene que siempre estar pendiente de ello y por eso la palabra de Dios nos cuenta que
que si hacemos así es la voluntad de Dios y por lo tanto nosotros tenemos que siempre estar gozosos, siempre estar contentos con todo lo que tenemos y que siempre confiamos en Él y en sus planes que tiene con nosotros. Y eso es muy importante, porque Cristo te dio todas las cosas, te dio muchas cosas, te dio muchas bendiciones. Y él lo único que desea es que siempre sobrepasemos y conformémonos, que siempre es la voluntad de Dios la que prevalece para siempre. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos que hacerlo, porque nosotros lo hacemos solo por alegría, por generosidad, por todo. Nosotros tenemos que estar muy bien agradecidos con todo. Eso es lo más importante, porque Cristo dice: oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. También dice que es la voluntad de Dios que hacemos eso. Y eso es muy importante, porque dice también: está siempre con alegría, orar sin cesar, dar gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios, la que está en nuestros corazones. Y por eso confiamos en Él y lo que Él desea de nosotros. Y por eso es muy importante que ustedes sepan que Jesús quiere lo mejor para todos ustedes. Él no busca su propia perdición, claro que no. Él quiere salvarte, Él quiere restaurar tu vida. Acéptalo con alegría, de corazón sincero y honesto, te lo digo, Señor, lo digo a todos. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos que practicar eso y continuar haciéndolo a través de su santa palabra. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, bienvenidos al canal de Fabián. Hoy continuamos con el tema bíblico parte 3. Comencemos. La violencia es para el civil, la vida es loca y pasajera, soñando con tener la casa y la nave afuera. Sigo proyectando un futuro, me espera. Vamos a llegar de una u otra manera. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Te juro que la vamos a enchufar, bendecido por papá Dios. El que tú me lo dio, el que me va a jugar, el que me va a mirar, el que si me caigo me va a venir a levantar. Estamos buscando dinero, Dios está primero. Pero hay una cosa que Jesucristo quiere que hagas. Primero, tienes que pedir perdón a otros. La vida loca y pasajera, soñando con tener la casa y la nave afuera. Sigo proyectando un futuro, me espera. Vamos a llegar de una u otra manera. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Te juro que la vamos a enchufar, bendecido por papá Dios. El que tú me lo dio, el que me va a jugar, el que me va a mirar, el que si me caigo me va a venir a levantar. Estamos buscando dinero, Dios está primero. Sí, nosotros tenemos que guardar esa salvación en medio de nuestro corazón. Claro que sí, nosotros tenemos que siempre el pecado con la vida loca y pasajera, soñando con tener la casa y la nave afuera. Sigo proyectando un futuro, me espera. Vamos a llegar de una u otra manera. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no
por papá Dios. El que tome el odio, el que me va a jugar, el que me va a mirar, el que si me caigo me va a venir a levantar. Estamos buscando dinero, Dios está primero. Todos sufren, todos esperan, todos soportan. Por eso nosotros tenemos que siempre ser pacientes, porque la paciencia es algo que se debe tener. La vida loca y pasajera, soñando con tener la casa y la nave afuera. Sigo proyectando un futuro, me espera. Vamos a llegar de una u otra manera. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se doló. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se doló. Te juro que la vamos a enchufar, bendeció por papá Dios. El que tome el odio, el que me va a jugar, el que me va a mirar, el que si me caigo me va a venir a levantar. Estamos buscando dinero, Dios está primero. Esas cosas. Por lo tanto, ustedes tienen que siempre estar de acuerdo con la palabra del Señor. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vida loca y pasajera, soñando con tener la casa. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con mirad qué amor nos ha tenido el Padre, para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Primera de Juan 3:1. Nosotros tenemos que amar más y que siempre tenemos que amar al Padre Dios, porque dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre, porque Él nos llama hijos de Dios y amamos a Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre amar a Él de todo corazón, porque el Señor está con nosotros y confiamos en sus planes que tiene para con todos ustedes, porque el Señor Dios los ama y los quiere tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados en la cruz. Eso es amor, y por lo cual ustedes no presten atención a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, y tampoco digan que soy parte de ellos. No, claro que no. Yo no digo el amor las 24 horas al día, ni 48 horas al día. Yo solo digo que en parte es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de ira y consumidor. Y por lo tanto, ustedes tienen que darse cuenta que la vida no es solo el amor de Dios, también es un Dios de ira y consumidor, pero es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y por lo tanto, yo sé que el amor es importante, pero también hay que tener en cuenta que Dios castiga el pecado. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, porque dice acá, mira cuál amor nos ha tenido el Padre. Porque si amamos así, somos amados hijos de Dios, porque si practicamos el amor, Él nos va a llamar hijos de Dios, pues lo somos. Por eso, tenemos que amarlos a todos, por eso es muy importante que ustedes sientan el amor de todos. Y por eso, hoy quiero que ustedes se acerquen a Dios de todo corazón y que le pidan que les perdone sus pecados, porque Él es amor y se ha entregado en la cruz por nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si se los confesamos con fe, porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él después, y por lo tanto es muy importante que usted tiene que necesitar de ese regalo. No lo rechace, porque algún día Dios te dará cuentas de lo que haces aquí en la tierra. Y por lo tanto, tienes que estar mucho cuidado con lo que siempre haces. Pero también hay que amar a nuestros enemigos y a nuestros prójimos. Es lo más importante. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.